Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ocuparnos, como te habíamos contado al principio del programa, de este juez, muy polémico por cierto, que tuvo varios fallos que despertaron una enorme controversia porque tienen que ver con haber otorgado libertades condicionales a delincuentes que reincidieron. Concretamente el caso, por ejemplo, de un violador que después tuvo una nueva víctima que terminó asesinando. Estamos hablando de Axel López, que fue sometido a un jury de enjuiciamiento y los magistrados decidieron que continuara en sus funciones. Enseguida tenemos una mesa para debatir este tema muy pero muy interesante. Pero vamos antes a preguntarnos y a responderles a ustedes, ¿quién es Axel López? Hace unos días zafó el polémico juez Axel López. El jurado de enjuiciamiento de magistrados de la Nación resuelve no hacer lugar a la remoción del doctor Axel Gustavo López, requerida por el Consejo de la Magistratura en orden a la causal constitucional de mal desempeño. No quieren reconocer que todos los días prendemos los noticieros y hay algún liberado que volvió a matar. Así que la verdad que los jueces se tienen que sentar y tienen que hacer su trabajo, porque si no vamos a volver a estar acá. Y no es una cacería de brujas. Estamos viendo a los que realmente, debido a sus decisiones, matan. Axel López, ¿es un magistrado excesivamente flexible o un juez que solo hace cumplir la ley? Su nombre está vinculado a varios casos de delincuentes que volvieron a matar y violar en salidas transitorias. Axel López tiene 48 años y es el juez nacional de ejecución número 3. En su despacho firma cerca de 400 decretos y reclusiones y debe atender más de 20.000 expedientes. Ese amontonamiento de penas es una realidad, pero a la vez el juez lo usa como una excusa. Luego se empalma, claro, con el tema de que digamos, el subfuero de ejecución penal está absolutamente colapsado. Yo en este caso tengo más de 1000 detenidos a disposición, desde la cárcel de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta la cárcel de Candelaria, provincia de Misiones. En una entrevista al diario Perfil, tuvo un acto de sincericidio. Admitió que no tenía tiempo para leer todos los fallos. Yo lo que digo es que por mi propia competencia, soy juez de ejecución penal, controlo el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Yo no me inmiscuyo, no leo la génesis, los hechos que motivaron la condena. Sí sé por qué la persona está detenida, pero no soy un juez de condena. Eso es lo que quise decir. En octubre de 2012, el Consejo de la Magistratura resolvió que López había actuado bien en la liberación de Pablo Marcelo Díaz, un violador que en una salida transitoria asesinó a Soledad Barnia en mayo de 2009 de 26 puñaladas, a 3 cuadras de donde había cometido la violación anterior. Pablo Díaz, que era un vecino del 5º piso, ingresó al departamento probablemente por un llamado del timbre, suponemos, como cualquier vecino, uno le abre la puerta para ver qué necesita, de vista uno lo conoce, Soledad lo conocía, y bueno, en ese momento intentó violarla, hubo evidentemente una pelea muy fuerte y terminó con el asesinato de Soledad. Pero esto no es todo. En mayo de 2010, López liberó a Ernesto Gabriel Gómez, condenado a 16 años de prisión por matar 9 años antes a Miguel Vasco Lecuna, el marido de la actriz Georgina Barbarosa. Hay cosas que me parecen que escuché de este señor que no me placen. Él gana un nivel de dinero muy importante. Muy importante, creo que cerca de los 90.000 pesos, cerca de los 90.000 pesos. Y que él diga que no tiene tiempo para poder estar trabajando en estos temas no me satisface. Que se siente a su escritorio a trabajar como corresponde y le presta atención a las decisiones que toma, que para eso lo pusieron en el lugar que tiene que estar. Axel López fue defendido por el ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni. En el juicio político, recibió la absolución de la acusación por mal desempeño de sus funciones. Va a seguir como magistrado de ejecución penal. ¿Tendrá tiempo ahora de leer los fallos? Bueno, ahí estaba un resumen, ¿no?, de las cuestiones más controvertidas en torno a Axel López, un juez muy pero muy polémico que, bueno, por algo llegó a este jury de enjuiciamiento. Giselle. Sí, es un tema muy complejo, es un juez muy polémico, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que una de las facultades que tienen los jueces de ejecución penal es que tienen el poder o la posibilidad de otorgar libertades condicionales a presos que se encuentran cumpliendo condena. Este no es el problema es cuando se otorga esta libertad condicional
a presos que todavía pueden ser un peligro para la sociedad. Y es acá donde se genera chispazo. O sea, ¿quién es el que decide si este condenado sigue siendo un peligro o no? Si bien el juez en última instancia sería el que decide el último, no es el único, porque también habría que tener en cuenta informes de penitenciaría o informes de peritos psiquiátricos que le puedan seguir el rastro a los condenados y ver en qué situación se encuentran. Esta semana, hace 4 días exactamente, se conoció que el juez Axel López, que fue sometido a un jury de enjuiciamiento, lo absolvieron de todos los cargos. 6 magistrados fueron los que estuvieron, 3 votaron que tenía que ser removido, 3 votaron que tenía que ser absuelto, pero la justicia determina que para ser removido del cargo se necesitan 5 votos en contra y no fue lo que pasó. Estuvo empatado, digamos, 3 votaron a favor y 3 votaron en contra, lo que determina que el juez Axel López seguirá ocupando su cargo. Claro, pero de todas maneras esto indica que fue una decisión por lo menos peleada, ¿no? Que haya sido empatado de alguna manera el veredicto. Bueno, para debatir un poquito esta cuestión tenemos una mesa pero muy interesante. Está por un lado Juan Carlos Bloomberg, el papá de Axel, ¿no? Todos recordamos, secuestrado y asesinado allá por el 2004 y además motor de la llamada Ley Bloomberg. Está también Matías Bañato, sobreviviente y familiar de las víctimas de la masacre de Flores, y además que de alguna manera perjudicado por este juez porque fue quien dejó en libertad, de cierta manera, después lo vamos a explicar más en detalle, al autor de este hecho tan tremendo. Y estamos también con Adrián Albor, que es abogado defensor de Axel López, y de Hugo López Carribero, abogado penalista. Bueno, vamos a comenzar un poquito por el doctor Albor, porque bueno, estamos presentando el caso como muy controvertido y queremos conocer su opinión, ¿no? ¿Por qué podríamos hablar en defensa de este juez? En primer lugar, quisiera hacer una aclaración en cuanto a que del informe pareciera seguirse que el juez no lee las causas o que incluso ha utilizado eso como un argumento en defensa de su propia posición. Sí, eso en una de las causas, ¿no? Se decía en el informe. No, pero lo que el juez dice, y está claro porque así salió en el informe, es que efectivamente él no lee las causas porque él no es juez de sentencia. A él le llega la sentencia y el cómputo de la pena. Sobre esa base él tiene que controlar la ejecución de la pena. Es decir, el juez no lee declaraciones testimoniales, informes periciales, no lee reconocimientos en rueda. A eso se refiere los dichos de él. El juez en ningún momento dijo que él no haya tenido tiempo de leer adecuadamente las causas que él decide. De hecho... ¿Y cómo decide un juez en el lugar de Axel López, por ejemplo, la libertad condicional de un detenido entonces? ¿Qué es lo que le llega a sus manos que él tiene que evaluar? Depende la ley aplicable, porque ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Son distintos los requisitos que se tiene para acceder a la libertad condicional. En el caso del jury de enjuiciamiento que se le hizo al doctor López, se le reprochaba no haber aplicado una ley. Se le reprochaba no haber aplicado una ley que no estaba vigente al momento de los hechos cometidos por el señor Cabeza. Es decir, se le estaba reprochando no haber aplicado una ley posterior, más grave, que es algo que él tiene vedado por la Constitución. Nosotros tenemos un artículo en la Constitución que dice que de todas las leyes vigentes, desde la comisión del delito hasta el agotamiento de la pena, el juez tiene que aplicar la más beneficiosa para el imputado. Sí. Y esto está en la Constitución. Sí. Es decir, que lo que se le estaba reprochando era haber aplicado la Constitución. ¿Pero quién le reprochaba eso? ¿La opinión pública? No, fue uno de los cargos. El cargo número 1 fue haber resuelto la libertad condicional de Cabeza apartándose del texto expreso del artículo 13 del Código Penal. Versión al momento de la sentencia, cuando no era la que tenía que aplicar. Claro, lo que pasa es que no es el único juez que tiene a cargo una tarea de este tipo y en su caso, bueno, fueron varias las oportunidades en las que los presos que dejó en libertad condicional reincidieron, ¿no? Entonces, se supone que algo en la evaluación que hizo no estuvo del todo bien. Yo no puedo coincidir con ese razonamiento que usted hace, Paula, porque un juez que resuelve entre 400 y 500 libertades por año,
hay un caso de reincidencia y 499 de reinserción social, una es noticia y 499 no son noticia. Bueno, no fue solo una, ¿no? Tengo entendido que hubo un par de casos. ¿Qué habrán sido? ¿3 en 3 años? ¿Tuvo mala suerte, entonces? No es un tema de suerte, Paula. Lo que uno busca es evitar la reincidencia. Para evitar la reincidencia, la soltura de una persona que viene cumpliendo una pena más o menos prolongada tiene que hacerse de manera no abrupta. Sí. Esto es, las penas más o menos prolongadas tienen 2 efectos desocializantes que pueden empujar a la reincidencia: la pérdida en el mercado de trabajo y la pérdida de los vínculos familiares. Una persona que está muchos años presa, el jefe no va a estar esperándolo, mi hijo, cuando usted se le termine la pena, acá tiene el lugar de trabajo. Sí. La esposa el primer año va todos los fines de semana, el segundo año va el Día del Padre, el cumpleaños, y el tercer año ya tiene otro marido, el cuarto año tiene otros hijos. Entonces, la ley, los legisladores han dispuesto que la soltura se haga de manera escalonada. Esto es, a mitad de la condena, que puedan obtener lo que se llaman salidas transitorias, que son para fortalecer los vínculos familiares. Ir a buscar a los chicos, llevarlos a la plaza. Sí. También a mitad de la condena lo que se puede hacer es la semilibertad, que es salir a trabajar y regresar al penal a dormir. Sí. Es decir, que cuando la persona finalmente egresa del ámbito carcelario, tiene familia y trabajo. Y esto disminuye la reincidencia. En el caso de la libertad condicional, usted imagínese un caso de una persona a la cual se la condena a 15 años de cárcel. Y a los 15 años hay que abrirle la puerta porque cumplió la pena. No se lo puede tener más tiempo, ni aunque le hagamos informes, ni nada por el estilo. Entonces a esa persona usted le dice, señor, venga para acá. Sí, entiendo la idea. Si no se hizo una transición en esta libertad... La persona que soltamos un tercio antes, con una soltura vigilada, el Estado le va a poder estar controlando que ese tercio que le falta cumplir no cometa nuevos delitos. Está el temor de cometer nuevos delitos y tener que cumplir el tercio que le falta. Y además el Estado le puede hacer una especie de tutela, esto es citarlo periódicamente, ver en qué está. Y esto disminuiría ¿Esto se hace realmente o estos controles fallan? Porque si no la reincidencia es muy difícil. Yo considero que realmente el acento hay que ponerlo en la cuestión del patronato de liberados. Hace falta una mayor inversión en eso para que sea más efectivo ese control. De cualquier manera, siempre un efecto de disminución de la reincidencia lo va a tener, y esto está dado por los resultados. Merced a este proceso se hizo una estadística de todos los casos de soltura que dio Axel López del 2007 al 2012, y le va a llamar mucho la atención que de las personas que salieron con la pena totalmente cumplida, los que no accedieron a ningún tipo de beneficio, reincidieron en un 28%. Mientras que los que obtuvieron libertad condicional reincidieron en un 14%. Y esto es merced a lo que yo explicaba recién. Cualquiera de los dos porcentajes me parecen altos, ¿no? De todas maneras, es como preocupante. Sí, digamos que, pero dan la explicación de por qué la soltura escalonada es más efectiva a la hora de disminuir la reincidencia. ¿Por qué entonces piensa que, que todas las miradas estuvieron sobre Axel López y que de hecho llegó a un jury de enjuiciamiento y que en ese jury hay 3 magistrados de 6 que consideraron que era culpable de estos cargos? Realmente yo hubiese esperado que la sentencia hubiese sido por el rechazo de los cargos de parte de los 6 jurados. Realmente no nos satisface el mensaje que se le manda a los jueces cuando 3 jurados dicen que había que destituir. Lo primero que queremos de los jueces es que apliquen la ley y la Constitución. Nos llenamos muchas veces la boca diciendo que queremos el respeto de la Constitución, pero a veces parece que no lo queremos tanto. Hubo un... Paula. Sí, esto de que el fallo esté tan dividido, ¿no? Quiero tu opinión, que es más imparcial que, por supuesto, que el abogado que defiende a Axel López. ¿De qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando que hay una discrecionalidad en cuanto a la interpretación de la ley. Porque la ley que establece el Consejo de la Magistratura, allí hace ver bien a las claras que hay 2 posibilidades en el marco de este proceso para destituirlo. ¿Tomo el micrófono? ¿No? Hay 2 posibilidades o habría 2 posibilidades. Una es que el juez haya obrado con negligencia grave, así dice la ley, ¿no es cierto? Negligencia grave en el marco de sus funciones. Sí. ¿Qué es negligencia grave? Y bueno, eso queda a discrecionalidad de los jueces, o en este caso del jurado de enjuiciamiento.
dónde hay negligencia grave y dónde hay solamente negligencia. Porque si el jurado interpreta que cuando el juez dictó el fallo o la resolución que dio la libertad hubo solamente negligencia, entonces no está previsto en la ley. Claro. La ley dice negligencia grave. Claro. Y la otra situación, que es el otro inciso del mismo artículo, sí. Paula, para completar este concepto, dice claramente, cuando el juez haya obrado con manifiesta arbitrariedad en sus funciones. ¿Y cuándo hay manifiesta arbitrariedad? Entonces, la vaguedad del término, la vaguedad de la ley, hacen que era previsible, al menos desde mi punto de vista, que el fallo saliera dividido, y dividido como salió, 3-3, ¿eh? Para mí, por lo menos, disculpame por favor que hable de mí, ¿no? No, pero no fue ninguna sorpresa la composición del dictamen, cómo se compuso. Ahora, muchas veces, ¿no? Cuando tenemos estas discusiones llegamos a este punto, ¿no? Donde todo es una cuestión de interpretación y donde la cuestión subjetiva tiene un peso muy, pero muy grande. ¿Qué hacemos con esto? Porque uno se siente a veces a merced de la decisión de un juez que parece tener mucho de lo personal. Sin embargo, Paula, retrotrayendo al origen de la causa, que es el decreto donde se firma la libertad de Cabeza, el hombre que fue al Chaco y mató a Tatiana, ¿no es cierto? Esa situación estaba circunscripta a dos solamente requisitos, que era el tiempo de prisión que debía cumplir los 2/3 de la pena y la observación de los reglamentos carcelarios, nada más que eso. Claro. Ahí hubo una falencia, evidentemente. Claro. Evidentemente, para soltar individuos de esta peligrosidad haría falta, porque mucho se habló del informe o de la pericia psicológica, algunos dicen que era informe, otros que dicen que era una pericia, pero la verdad es que esa situación en el artículo 13 del Código Penal no está previsto. No está contemplado. No está contemplado. ¿Es atendible y es pertinente que el juez la contemple? Yo creo que sí. Ahora, llevado esto al Consejo de la Magistratura, es una buena defensa que se diga que el doctor López no estaba obligado a observar estos dictámenes. Es una buena defensa. Vamos a recordar ese caso, ¿no? Que fue uno de los que los llevó finalmente al jury de enjuiciamiento. El caso de Cabeza y de esta chiquita Tatiana que fue la víctima. Vamos al informe. En un avanzado estado, en un estado deplorable se halló el cuerpo y bueno, lo único que puedo manifestar respecto a eso. En un descampado en los alrededores de Resistencia apareció el cuerpo de Tatiana Colotsies, la mujer de 33 años, desaparecida desde la madrugada del sábado. Se llegó el cuerpo por un llamado anónimo a mi oficina sin dar mayores precisiones sobre la identidad del llamado. Comunican que el cuerpo estaría en un lugar X, aproximadamente a 3 kilómetros de esta ciudad. El rastreo de su celular también aportó para la búsqueda con este fatal resultado. Según los informes que se pidieron por las antenas activadas de los respectivos celulares que están involucrados en la causa, concretamente el celular de la víctima, la antena se habría activado en esa zona, en ese radio de 3 kilómetros donde salió el cuerpo. La causa se volcó con gran fuerza sobre este hombre, Juan Ernesto Cabeza, de 52 años, que habría confesado, ahora detenido, estaba en libertad condicional, condenado a 24 años de prisión por haber violado a 4 mujeres. Poder imputarle una figura, en principio un secuestro con resultado muerto, ¿no? Las marchas y la búsqueda de Tatiana fueron inútiles. Su destino estaba marcado cuando viajó con ese remisero. Lamentablemente, mientras nosotros estábamos buscando, ella ya no estaba, ¿no? Me produce una angustia, qué sé yo, pero bueno, ese sentido de la lucha quizá nos sirva de ejemplo para nosotros y sobre todo por las chicas, que son las que siempre están más, digamos, afectadas por esta cosa. Sus amigos y familiares no pueden salir del estupor que causó la noticia. Yo tengo una nieta también y vivo pensando, es tremendo. Es una cosa seria, esto tiene que terminarse, es muy doloroso. El remisero acababa de salir en libertad condicional. Por eso el padre de Tatiana deja este mensaje sobre la acción de los jueces. Yo creo que acá los jueces están fallando, ¿no es cierto?
Yo creo que ellos tendrían que poner mano dura y no con mucha facilidad, o salvo que ellos garanticen de que los controles van a ser excesivos o fuertes para que estos individuos, digamos, tendrían que ponerle ahí un perro sabueso que los siga, porque en cuanto se descuidan, vuelven otra vez al mismo caso, como le pasó a mi hija, lamentablemente le tocó a ella. Claro, es imposible pensar que los seres queridos, los familiares de Tatiana, pudieran estar mínimamente de acuerdo con el resultado de este jury de enjuiciamiento, ¿no? Giselle, ¿qué decía el informe del perito en este caso? Un perito de este caso, el doctor Ramiro Isla, que fue quien presentó un informe a raíz de este asesino. ¿Qué fue lo que decía? Decía que presentaba un trastorno de la personalidad de tipo antisocial, que consiste en que una persona se caracteriza por no tener la noción de la importancia de las normas sociales, como ser las leyes y los derechos individuales. No saben o no pueden adaptarse a ellas. Por esto, que a pesar que saben que están haciendo un mal, actúan por impulso para alcanzar lo que desean, cometiendo en muchos casos delitos graves, y que sí existe un riesgo de reincidencia. Ahora yo pregunto, ¿eso había sido un informe o una pericia psiquiátrica? Porque a los efectos jurídicos no es lo mismo. Ajá. Cuando le llega al juez y que está tiene que tomar la vos, decisión. claro, y está bien lo que vos decís, Paula, a los familiares de la víctima nada le importa esto, es correcto. Ahora yo creo que también corresponde hacer un análisis de la materialidad jurídica del fallo del Consejo de la Magistratura. Fue presentado un informe, Hugo. Que un decía, informe, pero no fue una pericia, por eso yo insisto y subrayo, no tiene el mismo valor jurídico. Insisto en esto, a los familiares de la víctima nada les interesa esto y está bien que así sea. Es correcto que así sea. Claro, lo pero que pasa no es que se un juez interprete una pieza procesal por otra, porque en el ámbito jurídico no tiene la misma relevancia. Sí, está bien, pero no puede ser excusa para un juez que no tenga la misma relevancia. Si le llega un informe de esta naturaleza... No es una excusa, Paula, no es una excusa. Yo no lo estoy planteando como tal, lo estoy planteando como una realidad. De ninguna manera es una excusa ni es un eximente de responsabilidad, ni mucho menos. Perdón, no lo es. Perdón que... A ver, sí, no, me gustaría conocer la opinión de empezar a opinar un poco porque de Matías. yo creo que también, bueno, quise dejar el tiempo para que ellos también expliquen. Hay cosas que también quizás los doctores no han vivido, quizás como yo viví y lo que sufrí yo en carne propia. Contanos un poquito qué relación tiene tu caso con este juez. Sí, con el doctor Axel López yo tomo contacto con él a raíz de amenazas telefónicas que me empieza a efectuar el asesino de mi familia, Fructuoso Álvarez González, a mi domicilio. Por supuesto yo no estaba absolutamente enterado de nada. Siempre aclaré que esto no fue culpa del doctor Axel López en el sentido de no estar enterado, sino porque hay un artículo... Que él estaba detenido todavía. Por supuesto. Yo para mí estaba detenido. Cuando recibo la amenaza es cuando empiezo a investigar y descubro que la causa del asesinato de mi familia la tenía el Juzgado de Ejecución Penal número 3 a cargo del doctor Axel López. ¿Por qué dije esto de que lo del artículo famoso este? En la ejecución penal, los querellantes, las víctimas, hay un artículo que dice que dejan de formar parte de la causa, ¿sí? Por eso es que el doctor en ningún momento me informaron a mí absolutamente de nada. El tema es, lo que yo siempre vengo diciendo y repitiendo, es que si el juez es un ser humano, también está para que también razone, tenga un poco de tacto ante situaciones y tenga que evaluar algunos puntos en particular. Lo que nosotros siempre decimos, no es lo mismo una causa de un cheque sin fondo que una causa de una violación que tiene 4 violaciones anteriores, un tipo que prende fuego a una casa con 3 chicos, ¿sí? Cuando yo me acerco al juzgado de Axel López, la primera respuesta que a mí me dan es que no me podían dar ningún tipo de información porque yo ya no formaba parte de la causa. Vos imagínate, Paula, el contexto que yo te estoy hablando. En Terrevi, aclaremos un poquito. Este hombre había estado detenido en Argentina, después fue beneficiado por un traslado a España, una cárcel de España, y allí en España... Que por supuesto tampoco me enteré, ¿no? Claro, tampoco te enteraste. En España, por una diferencia que hay en las leyes, él quedó en libertad y después pudo volver a la Argentina en libertad. O sea, vos mira, él queda libre en España porque sale de acá el expediente con la fecha del homicidio de mi familia equivocada. O sea, figuraba que los había matado en el 90 y fue en el 94. A esa diferencia le aplican el famoso 2×1, entonces se transforma en 8 y después le convierten la pena a las leyes españolas que tampoco se podía hacer. ¿Pero por qué pasó todo esto? Porque nadie controló absolutamente nada. Y el responsable del control era el pero vamos al punto principal, digamos, de lo que a mí me generó puntualmente el problema con Axel López.
Hasta ese momento a mí no me daban información, yo tengo que salir, las amenazas empezaron a continuar. ¿Qué tipo de amenazas, Matías? Él cuando amenazaba en mi casa, antes de hacer el incendio, lo que hacía era, llamaba por teléfono y cuando ya atendían mis papás, hablaba directamente con ellos. Pero si atendía yo o alguno de mis hermanitos, él lo que hacía era distorsionaba la voz y nos trataba de asustar. Nos decía, están todos muertos, se quemaron todos, era todo el tiempo así. En el 2010, un día me suena el teléfono, es la misma voz distorsionada. Imagínate, después de casi 16 años, Paula, ¿no? Atiendo a las 3:30 de la madrugada, el mismo horario del incendio. Atiendo el teléfono y escucho la voz distorsionada que me dice: por favor, con Matías Bañato, cuando digo que soy yo, prepárate porque te voy a quemar como al resto. Después fueron distintas cosas, ¿no? Estás muerto, bueno. ¿Vos reconociste la voz de...? La misma voz distorsionada, era él. El tema era que te imaginas que después de 16 años más o menos, obviamente que a mí me llamó la atención porque digo, después de tanto tiempo, entonces ahí es lo que me moviliza saber dónde estaba cumpliendo la condena. O sea, yo por eso me acerco al juzgado, para preguntar, porque para mí estaba preso. Es más, yo iluso dije está preso, porque no daban las fechas para que él esté libre. Entonces ahí es cuando yo pregunto, la respuesta que obtengo es esta, empiezo a salir en los medios de comunicación, ahí es cuando el doctor Axel López me manda a llamar, me acerco, me dijo que iba a averiguar, o sea, en ese momento muy gentil como me atendió todo, que me iba a averiguar, dónde estaba cumpliendo la condena y demás. Empieza todo una pelea, digamos, entre el juzgado y el Ministerio de Justicia, porque después cuando se descubre de que Fructuoso Álvarez González había sido liberado en España, Axel López dijo que él no se podía hacer cargo de la situación porque ya había una firma de un juez en España. Entonces él resuelve no optar ningún tipo de medida sobre esta situación. O sea, en el medio yo encerrado en mi casa, con custodia policial, con el asesino de toda tu familia. Exactamente. Hasta que le hacen, tomo contacto con la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito. Ahí es cuando empieza, digamos, todo el tema puntual con Axel López, ¿no? Yo no podía ver el expediente, porque bajo este famoso artículo de que no me consideran parte, yo no podía ver el expediente, no tenía ni idea de cómo habíamos llegado a esta situación. Entonces, ahí es cuando ellos me dicen, quédate tranquilo, Matías, que nosotros vamos a conseguir el expediente. Ellos consiguen el expediente y me dan el expediente a mí. Entonces yo me quedo, vos fíjate esto, yo sin ser abogado, sin nada. Me quedo en mi casa, empiezo a leer el expediente, ahí descubro yo lo de la fecha. El error de la fecha. Y el tema es que descubro oficios de migraciones que le mandaban al doctor Axel López diciéndole que el condenado, Fructuoso Álvarez González, estaba entrando al país, le pedían al juez si podía hacer algún tipo de pedido de captura, orden, o sea, si él tendría que estar impedimento para entrar a la Argentina y demás. O por lo menos un control, exactamente. ¿No? Como Axel López no responde ese oficio, es cuando ingresa a la Argentina. Empieza a ingresar continuamente. En el medio de todos estos ingresos es el momento en que está la discusión entre Axel López y el Ministerio de Justicia, a ver si se tiene que hacer cargo, no se tiene que hacer cargo. O sea, nadie tenía en claro cómo es el intercambio de presos con España. O sea, yo a lo que voy, vuelvo a lo mismo. Cuando yo escucho cuando explican los doctores muchas veces tan fríamente las cosas así, ¿no? O sea, ustedes imagínense lo que yo estaba viviendo en este momento. O sea, después de ver cómo me queman viva mi familia entera, encontrándome amenazado de muerte, cuando me acerco a pedir explicaciones, el doctor Axel López tenía este oficio ya en el expediente, que después me admite a mí en la cara que por falta de tiempo, porque cuando yo caigo con el expediente, te imaginás, cuando yo caigo un día le digo, bueno, digo, Axel, ¿qué es esto? Me dijo, mira, Matías, la verdad, yo no te voy a mentir, yo estoy tapado de expedientes y la verdad que me lo morfé. A ver, Matías, me gustaría preguntarle al doctor, ¿cómo podemos defender esta actitud de... Yo creo que el señor Bañato, con lo que está diciendo, lo está diciendo con la convicción de que es cierto lo que está diciendo, pero yo creo que está incurriendo en un error que yo le voy a explicar y espero que él lo sepa comprender. El oficio al que usted hace referencia no es un oficio que signifique que el doctor López podía ordenar la detención de esta persona en ese lugar. El oficio llegó días después de producida la entrada al país, cuando en el país no tenía ningún impedimento para hacerlo. Quiero que quede claro que el doctor López no era juez, no era juez de esta causa, no era juez cuando el asesino de la familia del señor Bañato fue beneficiado con la posibilidad de cumplir la pena en España.
sí era el juez que después hizo realmente una decisión que todavía no está firme. El doctor López tomó la decisión de anular la sentencia dictada en España, cosa que es algo realmente, eso sí es polémico. Anular la decisión de un juez dictada en España, o sea que, y de esta forma... ¿Este hombre podría volver a la cárcel? Está preso. El doctor López fue quien ordenó escuchas telefónicas y que finalmente esto es así, señor Bañato. Por supuesto. Lo que pasa, doctor, que me parece que usted hay algo que no sabe, como el doctor López tampoco lo sabía y me lo dijo a mí en la cara. El tema del acuerdo que hay intercambio de presos con España. O sea, dice bien claro los artículos que los únicos que podían tomar determinaciones sobre el estado de la detención del asesino de mi familia era la Argentina, el juzgado de Argentina, el juzgado de condena. Como acá nadie siguió la causa, y esto sí estaba a cargo del doctor Axel López, porque Axel López no le dio el beneficio de irse a España, yo siempre lo dije. Pero cuando el doctor Axel López asume el juzgado de ejecución penal, por falta de tiempo o lo que sea, nadie se ocupó en ver qué pasaba con el asesino de mi familia. Este es el punto, doctor, que por supuesto... ustedes explican, están tapados de causas, porque lo dijo el propio Axel López, que están tapados de expedientes. El tema es que a uno como familiar, cuando le matan a una familia entera, a mí la verdad me importa un rábano si está tapado de expedientes. No es una respuesta que a mí me tienen que dar. El control lo tenía que hacer él. El control con España era responsabilidad de él, porque la causa estaba radicada en el juzgado de ejecución penal número 3. Era responsabilidad de él. Después, sobre el oficio de migraciones, doctor, cuando yo me acerco, el oficio ya estaba en el expediente. Entonces, a mí me respondió que no tenía ni idea dónde estaba. Entonces, no quedó claro cómo lo estoy explicando. Sí, me consta, conozco el tratado de este tratado de cooperación para que los súbditos españoles puedan cumplir pena en el Reino de España y los ciudadanos argentinos puedan cumplir pena en Argentina. Esto se hace una transferencia del penado y el control de la ejecución de esa pena lo tiene que hacer el juez de España. El juez López lo que hizo fue anular. Doctor, permítame que yo le quiero cerrar solamente la idea del tema del oficio. Yo quiero que usted entienda que el oficio no era algo que le llegó una noticia, lo tenemos acá, este hombre, doctor, ¿qué hacemos? Y él decidió no atender el teléfono. El oficio llega días después. El oficio no es una... No es ¿Usted me está tratando de decir que yo estoy mintiendo cuando el doctor Axel López me dijo a mí en la cara que se lo morfó? No, yo creo que usted tiene una confusión en cuanto a eso. Usted tiene una confusión que usted cree que le llegó a alguien, lo tenían detenido a este hombre en la frontera, si lo dejamos pasar. No. Yo lo que le estoy diciendo es que el doctor Axel López, si hubiera tenido las posibilidades, o sea, si hubiera tenido la capacidad de leer el expediente de mi familia, él sabía, se hubiera enterado que el asesino de mi familia estaba en la Argentina. Esta es lo que yo le estoy marcando. Cuando yo las 1000 veces que fui al juzgado de él, cuando me decían que estaban averiguando dónde estaba cumpliendo la condena, este oficio estaba durmiendo en el expediente. Esto es lo que yo siempre dije. Usted tiene que entender que para tomar una decisión el doctor López, solamente sabiendo que la persona está en Argentina, hay que saber si la persona se fugó de España, qué sentencia tuvo. Es decir, no son cosas que se pueden decidir en 15 minutos. Requieren un estudio... pero 15 minutos le lleva a esta persona a agarrar el teléfono y a amenazarlo. Por eso se hizo una causa penal. Seguramente el señor habrá denunciado, se habrá hecho la causa penal, se habrá investigado y habrá pasado lo que habrá pasado. Pero digo, no podemos hacer cargo al juez de lo que hace una persona que en otro país la benefician con la posibilidad de salir y cuando es el juez el que lo mete preso. Yo trato de entenderlo, lo único que le quiero cerrar. Si yo no hubiera hecho pública mi situación, el doctor Axel López había fallado que no iba a tomar ningún tipo de medida sobre mi causa. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y si yo no hubiera hecho pública esta situación, yo no tengo duda que yo no estoy acá sentado hablando con todos ustedes. Estoy dentro de la lista con Tatiana, con Soledad, con el marido de Georgina Barrosa, porque no hizo lo que tenía que hacer. Esto está así porque yo tengo en mi casa en poder la resolución de él cuando dice que no toma ningún tipo de partido sobre la causa. ¿Quién lo mete preso a la asesino? Después de todas las presiones que yo hice, doctor. Porque si yo no salgo por todos lados a hacer lo que dije... Pero no le achaquemos a López haberlo soltado. Está bien, doctor. No vamos a discutir porque usted lo va a defender y yo tengo otra postura. No accionar en el momento que tiene que accionar también es algo para achacarle. Se hizo en el momento que me gustaría un minuto darle la palabra a Bloomberg. Me gustaría saber qué... Mi experiencia después de 11 años que lo asesinaron a Axel y trabajar en una fundación donde el doctor Carribero lo sabe bien porque ha venido muchas veces a nuestra fundación atendiendo todos los días víctimas, todos los días, donde ve usted que las causas las mandan a archivos sin investigar
que hay que ir a reclamar para que se abran, para ir a las comisarías a reclamar y seguir las cosas. Lo que dice el señor, falta la verdad. Porque la reincidencia en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no es ni el 14 ni el 28, es el 40%. 40%. 40%. Y eso no está consignado. Juan Carlos, ¿de violaciones o de todo tipo de delitos? Todo esto, los que salen, los que largan de la cárcel. Y nadie controla nada. Cuando dice patronato de liberados, ingeniero, le pido que no me diga que falta la verdad, ¿eh? Señor, usted vive en la luna. Sí, discúlpeme, bueno, ingeniero, no diga que falta la verdad. De la cría de Zaffaroni, un delincuente. Digamos, donde a una persona que porque le hacen hacer sexo oral está la luz apagada, no es delito. Ese es Zaffaroni y usted es discípulo de esa persona. Yo no soy discípulo del doctor Zaffaroni. Yo quiero no estoy faltando a la verdad. Cuando esto es información que surge del expediente y está en la sentencia que es pública en el sitio del Ese señor lo defendió ahora, Urtubey, que no tiene vergüenza un político salir a defender. Ese juez tenía que haber sido destituido y sacado de la justicia. Porque no podemos tener jueces de esa calaña. Y sin insultar, cada uno va a tener su momento y su espacio para opinar. Juan Carlos, usted ha bregado y lo viene haciendo desde hace tiempo por leyes más duras. Yo le muestro esto nada más. Esto es trabajos que hacen los vecinos. Todos estos puntitos rojos que ustedes ven acá son los robos en 20 manzanas, solo de Martínez. Y nadie hace nada, ¿entiende? Entonces esa es la realidad. ¿Ha cambiado algo después de la ley Bloomberg? Bueno, hay cosas, por suerte hay cosas que hemos conseguido. Lamentablemente, cuando uno escucha que hacen una reforma del Código Penal, como ha hecho Zaffaroni con otra gente, por suerte todavía no se aprobó, pero todavía este gobierno puede tener pocos meses que lo puede llegar a aprobar, donde van a eliminar la reincidencia que está presente en todos los prácticamente códigos penales. ¿Pero por qué no dice que se saca la reincidencia porque se saca la libertad condicional? ¿Por qué no lo dice? No diga verdades a medias, porque la verdad a medias es mentira. Se va la reincidencia, sí, porque se va la libertad condicional. Entonces no digamos las cosas como son. Si no nos quedamos en el análisis superficial. La reforma de este Código Penal que hicieron Zaffaroni, con León Arlanián, con Gil Lavedra, con Vargas Gelata, el proyecto defiende a los delincuentes porque prácticamente el 82% del Código Penal permite las excarcelaciones. Imagínense si llegamos a ese. Donde el robo con armas, que tiene de 5 a 15 años, lo reducen. El abigerato, el robo de ganado, lo bajan a 6 meses de pena. Entonces, Juan Carlos, ¿el problema son las leyes o son los jueces que las aplican? No, las leyes que quieren modificar estos señores todavía. Estos señores que, digamos, lo único que hacen es largar los delincuentes a la calle, nadie los controla, ¿entiendes? Y que siguen matando gente, ¿no? La misma cantidad de delitos que se le baja la pena, la misma cantidad se sube la pena. Nosotros tenemos un código penal hoy que reprime mucho más severamente el robo de un auto dejado en la vía pública que me rompan la cabeza y me saquen el auto cuando voy manejando en la calle. 1 mes a 6 años si me lo sacan a golpes en la calle, contra 3 años a 10 años si es un auto estacionado. Hay que cambiar el Código Penal porque el Código Penal está mal. No puede tener un plazo de prescripción mayor las lesiones leves culposas que las lesiones leves dolosas. Esto se le ha perdido armonía al Código Penal. Está bien, pero ¿qué hacemos con esta cuestión de interpretación, ¿no? Que siempre nos hace ruido? Paula, que usted dice que no quiere tanto que haya tanta interpretación, que usted quiere las leyes bien firmes y bien claras. Sí. Precisamente lo que se le reprochó a López fue no haber interpretado de manera flexible las leyes que nosotros decimos que se tienen que aplicar. Al Consejo de la Magistratura también se le reprocha lo mismo, colega, No te entiendo lo que me decís. Al Consejo de la Magistratura también se le reprocha lo mismo en el caso del juez López por no haber interpretado que ese auto de soltura componía una negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Bueno, lo que tenemos es los jueces también se le reprocha lo mismo. Ojo con eso porque si no, pareciera ser que solamente los jueces están en condiciones de interpretar la ley. Y cuando llegan al Consejo de la Magistratura, lo primero que quieren es que se interprete. No se entendió lo que yo estoy diciendo. Yo lo que digo es que los jueces tienen que aplicar la ley. Los jueces no pueden apartarse de la ley. Vivimos en un sistema republicano. Lo primero que se le reprochó a Axel López fue haber aplicado
la ley y no el sentido común. Yo no quiero jueces que se aparten de la ley. No, yo no quiero jueces que se aparten de la Constitución. Cuando la ley se puede leer de distintas maneras, o se puede interpretar de distintas maneras, Paula, ahí queremos el sentido común. Paula, no hay muchas fuera vueltas. de la ley. Artículo 13, conforme a la redacción original del Código Penal, dos terceras partes de la pena, una pena de 24 años, a los 16 son 2/3 partes, en este caso tenía 17. Cumplimiento regular de los reglamentos, tenía conducta ejemplar 10 y que no sea reincidente, que no era. Digo, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer para no concederle la libertad condicional a esta persona sin caer el juez en el delito de prevaricato? Un juez que tiene que decidir sobre la libertad condicional de un violador con 4 violaciones por lo menos en su haber, creo que tiene que evaluar, o sea, un contexto más amplio, no basarse solamente en estadísticas o un papel que le diga... las estadísticas se hicieron después, las estadísticas se hicieron después. A ver, vamos a recordar otro caso para basarnos en los hechos, ¿no?, que fueron cuestionados. Es el caso de Soledad. Sí, el caso de Soledad Barna fue en el barrio de Caballito. ¿Quién es el protagonista en este sentido de este caso? El señor Marcelo Díaz. Presten atención a las fechas. Soledad fue asesinada en el 2009, ¿sí?, de 26 puñaladas. En el 2002, Marcelo Díaz había sido condenado a 12 años de prisión por violar a una chica de 15 años. O sea que cumpliendo los 12 años de prisión, tendría que haber salido en libertad en el año 2014. Y a Soledad la asesinan en el 2009. ¿Cómo fue el caso? Este hombre se muda al edificio de Soledad y la ataca en su departamento. La ataca de 26 puñaladas con un cuchillo marca Tramontina. En el momento donde llega la policía, este hombre se empieza a efectuar cortes diciendo y argumentando de que fue un robo, de que los dos habían sido víctimas de un robo. Lo cierto es que, bueno, Soledad había sido víctima de un ataque sexual en el cual intentó defenderse y terminó asesinada. Tenemos un informe sobre este caso, vamos a compartirlo. Soledad Barnia tenía 19 años y su vida era como la de cualquier joven de su edad. Estudiaba y vivía con sus padres en Caballito, hasta que el 22 de mayo de 2009, un vecino de su edificio, que estaba obsesionado con ella, intentó violarla y la asesinó. Pablo Díaz, que era un vecino del 5º piso, ingresó al departamento, probablemente por un llamado del timbre. Suponemos, como cualquier vecino, uno le abre la puerta para ver qué necesita. De vista uno lo conoce, Soledad lo conocía. Y bueno, en ese momento intentó violarla, hubo evidentemente una pelea muy fuerte y terminó con el asesinato de Soledad. El hombre, abusador reincidente, confesó el hecho y fue condenado en mayo pasado. Pocas imágenes se conocen del asesino. Solo algunas fotos mostraron su cara, hasta hoy. Mi nombre es Pablo Díaz y estoy en el complejo de Marcos Paz número 2. Estoy a cargo del taller de construcción de instrumentos. Este video, difundido por el Servicio Penitenciario Federal, muestra a Díaz en la cárcel de Marcos Paz, donde purga la pena de cadena perpetua. Allí, el asesino de Soledad se dedica a confeccionar instrumentos musicales. Acá hacemos guitarras criollas, acústicas y eléctricas. Hacemos instrumentos de percusión. Pablo Díaz sonríe mientras cuenta cómo empezó con el taller. Muestra la primera guitarra que confeccionó y la que, según él, le abrió las puertas para poder armar esa habitación donde hoy realizan instrumentos que pretenden vender en el mercado profesional. Se lo nota distendido, totalmente ajeno a aquel Pablo Díaz que abusó y asesinó a Soledad y que tapaba su rostro para no ser fotografiado. Bueno, claro, después de escuchar estas notas es difícil entender, ¿no?, que estos fallos que llevan a presos a la libertad y que después puedan cometer delitos graves. ¿Tenías una aclaración, sí, Giselle, sobre este caso? Crimen, el de Soledad, fue cometido adentro del edificio y siempre los padres decían que tenían cuidado y que eran muy cuidadosos con Soledad en tanto saliera, se tomara un taxi, se tomara un remis, que avisara cuando llegara, y nunca pensaron de que el asesino lo encontraría en el mismo edificio donde ella vivía. Terrible. Bueno, uno realmente como ciudadano quiere creer en la justicia, ¿eh? Lo que más queremos todos es poder confiar en la justicia y sobre todo en los hombres que la tienen que ejecutar, que son seres humanos, ¿no?, falibles como cualquiera, pero
que no se tienen que equivocar, ¿no? Sobre todo en casos como estos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. No, ustedes. Gracias, un placer haberlos tenido aquí en Todo en Uno.